Hola, hola mi gente, estamos en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos escuchan a través de la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Síganos en nuestras redes, en Instagram, Oyeven Piso Radio y las cuentas de ladanta.tv en Instagram, X, TikTok, YouTube. Bueno, tenemos un invitado muy especial y sobre todo porque en lo personal es mi maestro, alguien a quien conocí en mi adolescencia. Tengo, se me cayó la cédula, tengo 40 años conociendo nada más y nada menos que a Luis Felipe Bellorín. Bueno, Luis Felipe es escritor, poeta, cantautor, filósofo, mediador de lectura, porque además yo me hice mediador de lectura gracias a él. Le debo a él una cantidad de cosas, pero lo que más le debo a Luis Felipe Bellorín es el pensamiento crítico. Y él, a sabiendas de que conoció a un adolescente, porque además, fíjense, y tengo que decirlo, esto es algo muy emotivo para mí, porque Luis Felipe Bellorín le abrió la puerta de su casa a un desconocido y tenía una cantidad de libros que ahora yo en este momento tengo más que él, pero eso fue culpa de él, fue culpa de Luis Felipe, porque era impresionante, porque tú entrabas a su casa ahí en Lídice, cerca de la calle Los Mangos, y en la casa donde él vivía en ese momento, y cuando entrabas lo que te recibía era una cantidad ingente de libros y de libros bellísimos y Luis Felipe me introdujo a mí en el pensamiento crítico. Yo tenía en esa adolescencia una forma de pensamiento, ahorita no vale la pena hablar de eso, que no era crítica, que era más bien una forma de pensamiento, digamos, conservador. Y él me introdujo en el pensamiento crítico. Y lo hizo a sabiendas de que estaba hablando con un adolescente sin necesidad de mencionarme académicos rimbombantes, obras rimbombantes. No, él hablaba conmigo, él se acercó a mí a través de una forma pedagógica. Me estaba hablando como que si estuviera hablando con un muchacho del liceo, porque eso era yo en ese momento, un muchacho del liceo. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Hoy vamos a hablar del pensamiento crítico y de la utopía, porque eso fue lo que él me planteó y por eso yo hoy escogí el camino que tengo. Y bueno, quisiera hacerle un tributo a Luis Felipe y darle las gracias por haberme encaminado hacia lo que hoy es mi propio sistema de pensamiento, que tiene mucho de lo que él me aportó. Bienvenido, Luis Felipe Bellorín, a América Dialoga. Ricardo, gracias por esa presentación. Es de gran responsabilidad todo lo que has dicho. De verdad que yo lo que hice fue conocer a alguien que ya conocía de hacía mucho tiempo. En mi casa no se presentó un extraño, tú no eras un extraño. ¿Ves? Entonces lo que hicimos fue, bueno, eso, dos humanos que se encuentran con inquietudes intelectuales, preguntas sobre la vida. Y bueno, y como tú haces referencia, bueno, efectivamente, yo tenía una biblioteca en ese momento de 7 metros de alto por 4 metros de ancho. Pues Impresionante. tenía una escalera para alcanzar los libros que estaban en la parte de arriba. Por cierto, en la parte de arriba de esa biblioteca estaban las cartas de Bolívar, editadas por Vicente Lecuna. Qué maravilla. 12 tomos y los 3 tomos sobre las crónicas de la guerra razonadas también de Bolívar, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, tu biblioteca bolivariana, porque obviamente habían muchas cosas allí de filosofía, de literatura, pero sabes que tu biblioteca bolivariana me sorprendía mucho, y lo digo porque en ese entonces Bolívar no estaba tan en la palestra más allá de lo que uno estudiaba en la escuela. Claro, en mi caso, yo soy hijo de un periodista. Yo llevo el nombre de mi padre, Luis Felipe Mellorín. Entonces, mi papá se graduó en 1949 en la primera promoción de periodista, Leoncio Martínez. Y en aquella época, en esa década, ellos eran bolivarianos. Mi papá es uno de los fundadores de la Sociedad Bolivariana de Venezuela con el doctor Villalba Villalba.
Entonces ya en mi casa materna, estaban, por ejemplo, las obras completas de Francisco de Miranda, o sea, el archivo, ¿Tenías por casualidad las obras de Olieri? las obras de ese, claro, de Wow, impresionante, ¿no? cómo no, cómo no. Y mi papá, como era bolivariano nos hablaba Me de imagino que tenías todo lo de Rufino Blanco Fombona. Fíjate, estas son lecturas de las que está hablando Luis Felipe, que no son lecturas que están apartadas de lo que aprendemos en la primaria y en la secundaria. O sea, Mocedas de Bolívar lo leí yo en la primaria, en sexto grado, no lo leí en bachillerato, lo leí en sexto grado. Y creo que todavía se lee Mocedas de Bolívar y se leen también, bueno, se leen las cartas de Bolívar y se lee de primera mano de Sucre y todo eso. Pero entonces fíjate, Luis Felipe, vamos a hablar un poco, como que se dicen, como que si estuviéramos hablando para niñitos de kinder, como le decíamos nosotros en esa época, este, sobre el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? bueno, el pensamiento crítico es poner en cuestión cualquier tema. Si tú me dices que la Tierra es redonda, entonces yo tengo que poner en cuestión, ¿eso es verdad? Y entonces tengo que pasar la pregunta, la opinión al análisis, es decir, al campo de la investigación. Y cuando voy entonces al campo de la investigación, bueno, voy a encontrarme con muchos autores. ¿Ves? Por ejemplo, cuando yo era niño, en la biblioteca de mi padre había una enciclopedia que se llamaba Las llaves del saber. Y yo tendría unos 5 años de edad. Entonces abrí, es una biblioteca que tenía las puertas con vidrio. Agarré la llave, abrí la puerta de la biblioteca y entonces saqué un tomo de la llave del saber. Cuando yo abrí ese libro tenía muchas imágenes, muchas láminas. Y había una lámina que era un círculo con unos diablos. Y yo no sabía leer, pero yo entendí que esa era la luna y que en la luna los habitantes eran los diablos. O sea, yo cerré el libro, lo guardé. 4 años después, 5 años después, estaba en los procesos de los viajes hacia la luna, todo aquello, y había el proceso de la alunización, ¿ve? Del Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13. Bueno, el caso es que yo estaba viendo la televisión en la mañana, una televisión grande, blanco y negro, tenía a mi padre al lado, y yo estaba inquieto porque los astronautas se van a encontrar con los diablos. Entonces mi papá, al verme que estaba inquieto, me preguntó qué me pasaba. Y le dije, no, papá, es que cuando lleguen ahí los astronautas se van a encontrar son con unos diablos. Y me dijo, ¿de dónde sacaste tú eso, hijo? Digo, bueno, de un libro que tú tienes arriba. Y me dijo, no, búscame ese libro. Entonces subí, abrí la biblioteca, busqué el tomo, tal, lo bajé, le indiqué la lámina, entonces él vio que era no una fotografía, sino que era un grabado. Entonces me explicó, mira, hijo, esto es un grabado, ¿verdad?, de arte, y el autor creyó ver en la luna, en el 1800 y pico, que los habitantes de la luna eran los diablos. Entonces me dijo, tú no creas todo lo que esté escrito, no creas todo lo que te digan, pon en duda. Y el pensamiento crítico es eso. Poner en duda. Exactamente. Fíjate, hay algo que quisiera evitar, no digo lo académico no está mal, vamos a evitarlo, sino, pero podemos hablarlo desde cómo nos formamos en la primaria, en la secundaria, todo esto, ¿no? Antes de llegar a la universidad, los que estudiaron en la universidad. Eh, Fíjate que se habla de la mayéutica, de la hermenéutica, de la dialéctica. Vamos a hablarlo en los términos sencillos. ¿Cómo sería el tema de la mayéutica en el pensamiento crítico? Bueno, te estás remitiendo a 400, 500 años antes de Cristo, ¿verdad? En la época socrática. Y están los presocráticos. Los presocráticos. Entonces, en el pensamiento griego, que también es un pensamiento que bebe de los egipcios, bebe de la cultura bantú y bebe de los africanos. O sea, cuando tú vas a buscar el pensamiento de los griegos, no es que los griegos pensaron por sí mismos, sino que ellos vienen de una tradición egipcia, vienen de una tradición africana, vienen de una tradición negra. Pero esa parte no nos cuentan. Lo Oye, que, qué interesante eso que estás diciendo. Te vamos a invitar a otro programa para que nos expliques eso. sí, eso es cuando tú metes la lupa. Ok. Tú metes la lupa y dices, oye, pero un momento, si todo esto, por ejemplo, Tales vivió en Mileto. Y Mileto es subsahariano, es Cisjordania. Y Cisjordania es el equivalente en la actualidad de Turquía. Entonces, Tales está hablando de los orígenes del universo. Y entonces te dice que, bueno, el origen de las cosas, tal, es el agua, el otro, y así sucesivamente. Anaxágoras, Protágoras, Heráclito.
toda esta gente bebió del pensamiento egipcio. Eso es interesantísimo. Interesante O eso. sea, pero cuando se hacen los estudios del occidente, o sea, ya avanzando siglo XVII, siglo XVIII, entonces, bueno, cuando dicen, no, que los griegos, entonces nosotros somos herederos de los helénicos y se pasa a la cultura germánica, inglesa, francesa e italiana. Pero todo eso hay que revisar, Hay que hay que revisarlo. revisar. ¿Y qué sería la mayéutica con respecto al pensamiento crítico? Claro. En este caso, para aquellos pensadores, existía algo así que vamos a llamarlo reencarnación. Entonces las personas reencarnan. Entonces si reencarnan, ellos olvidan lo que habían aprendido. Es decir, ya nosotros venimos con la información, pero tenemos que recordarla. Entonces la mayéutica es ayudar a esa persona a recordar lo que se olvidó. Como una, como poner, pues, digamos, la memoria genética a funcionar. Claro, fíjate, pero debajo de la nariz nosotros tenemos una huella que es esta huella que está aquí, que divide el labio superior. Esta huella sería así como una entidad que coloca el dedo aquí, ¡pac! Y entonces uno olvida. Eso es fascinante. Entonces la mayéutica lo que hace es eso, empieza a hacer una cantidad de preguntas y en las preguntas la persona que cree no saber va a descubrir que sí sabe. Va a descubrir que sí sabe. Qué interesante eso. ¿Y la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica se tiene que ver con claves. Es decir, en un texto o en una conversación hay una serie de claves. Entonces esas claves, bueno, uno es como unas palabras mágicas, va diciendo una serie de palabras, 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 hasta que descubre en dónde está el tesoro. ¡Wow! Qué, Felipe, increíble cómo explicas un tema que pareciera ser complejo, que pareciera ser un tema de Lo que lo es un sí, pero lo explicas con mucha, digamos, facilidad. Lo haces, como diría nuestro gran pensador Luis Brito García, al que le mandamos un saludo. Lo haces potable, lo haces accesible. Eso es interesante lo que estás. bueno, desde aquí le mandamos un gran abrazo, un saludo a Luis Brito, quien tuve la oportunidad de conocer y además de conversar. Yo lo llamé muchas veces de Kingston, Jamaica, donde viví muchos años, acompañando a mi compañera. Ah, porque hay otra faceta de Luis Felipe que no dije. Luis Felipe también ha sido diplomático, ha trabajado en misión diplomática y por cierto, aquí tenemos su disco que es Estación en Kingston, un CD que próximamente estará disponible para todo el público en el canal de YouTube de Luis Felipe Bellorín. Oye, es una experiencia bien interesante. Ese CD fue una experiencia increíble porque una isla como Jamaica, la tierra de Bob Marley, cantar en castellano nuestros temas. Y entonces, ¿cómo enseñar nuestra lengua castellana? ¿Verdad? Y entonces, esas canciones que están allí, que tienen parte del folclore venezolano, de la música afro-venezolana y de temas de mi autoría, y también temas de la trova latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar eso? Pero igual, decirle a alguien allá, "You speak English?" Entonces, yo que hablo inglés, "Yes, I speak English." Entonces, "I no speak English." O sea, yo no hablo inglés. I speak Spanish. O sea, yo hablo español. Entonces, Lección 1, por ejemplo, la lección 1. Entonces, repeat, please, repitan. Yo te amo. Entonces ellos dicen, yo te amo. Entonces, repeat, please, one more. O sea, una vez más. eh, yo te amo, yo te amo. Entonces yo, thank you, gracias. No, es una experiencia maravillosa. Qué bueno. Ver- Pero mira, Luis Felipe, volviendo al tema del pensamiento crítico, fíjate cómo incentivamos tú diste ahorita un ejemplo. ¿Cómo incentivamos en este momento donde hay un bombardeo mediático de redes, de algoritmos, de programas que generan para nosotros un impacto neurolingüístico, donde nos engañan con fake news, con todas estas herramientas tecnológicas? ¿Cómo hacemos para poner en la palestra el pensamiento crítico para que esa juventud que está conectada con esta realidad pueda cuestionar todo eso? Recuerden seguirnos en nuestras redes, sería en Instagram o en Piso Radio y las cuentas de ladata.tv en Facebook, X, TikTok, YouTube. Y bueno, Luis Felipe Bellorín, cantautor, poeta, filósofo,
docente, mediador de lectura, promotor de lectura, eh, diplomático y un gran amigo. Fíjate, Luis Felipe, habíamos dejado en el corte anterior cómo podemos estimular el pensamiento crítico en esta juventud que está siendo bombardeada por el gran capital. Claro, tu pregunta es bien importante, ¿vale? Y necesaria además. Porque nosotros nos movemos en sentido general en la inocencia y en la ignorancia. Nosotros ignoramos, ¿verdad? Y entonces cuando nos dicen algo, nosotros, precisamente como no está el pensamiento crítico allí, aceptamos lo que se nos está diciendo. Y luego entre ensayo y error vemos si es verdad o es mentira. Y después cuando pasamos al análisis, verificamos exactamente si lo que nos dijeron, bueno, es verdad o es mentira. Entonces hay una inocencia que nos acompaña, hay una inocencia. Y por supuesto, no nos han explicado el mundo en donde nosotros estamos. Es decir, el mundo donde nosotros nos desenvolvemos, nos lo han vendido, si esa es la palabra correcta, como si eso es lo único que hay. O sea, este mundo es lo único que hay y no se puede cambiar de ninguna manera. Entonces nosotros, repito, aceptamos por nuestra ignorancia, aceptamos por nuestra inocencia una cantidad de cosas que nosotros deberíamos rechazar. ¿Ya? Pero hasta que no tenemos experiencias que tienen que ver con la vida y que atentan contra la vida, nosotros no pasamos al siguiente paso, que es el darnos cuenta, el de la toma de conciencia y entonces bueno, hacer los giros que tengamos que hacer. ¿Eh? Por ejemplo, mi madre me dice, hijo, cómete las caraotas, porque las caraotas van directamente al cerebro. Entonces yo llego y me como la caraota. ¿Ve? Ahora, cuando yo estoy en la escuela, estoy en segundo grado, primer grado, entonces la maestra dice, voy a explicar el sistema digestivo. Por ejemplo, le dice la maestra, cuando nosotros nos comemos la caraota, y yo levanto la mano, digo, maestra, las carotas van directamente al cerebro. Entonces la maestra, muy bien, Bellorín, está correcto, pero antes uno, bueno, está masticando con los dientes, está la saliva, y entonces las caraotas, y yo vuelvo a levantar la mano, van para el cerebro. Me dice, está bien, Bellorín, pero hay un proceso que luego que tú masticas, tragas, y entonces hay un proceso en el estómago. Entonces ella me explica un proceso que yo desconocía. Porque mi madre, que es mi madre, bueno, entonces para ese entonces estaba viva y entonces me dijo que cuando uno comía, la comida iba directamente al cerebro. Y eso pasa en cualquier edad, porque la gente necesita creer y se apega a cualquier cosa. Entonces, bueno, la gente tiene dioses personales. No, pues yo creo en Dios, no sé cosa, pero tú ves que puede hacer una cantidad de cosas que atentan contra la moral, con la ética que sustenta una posición religiosa. Una posición de reliare. No, por ejemplo, dice, bueno, no hay que decir mentira. Por ejemplo, no matarás. Entonces uno ve en la historia, bueno, un papa bendiciendo unos tanques que han bombardeado a otro territorio. Ajá, pero fíjate, Luis Felipe, eso que tú estás diciendo tiene que ver mucho con un tema de cómo un sistema político, social, una cultura nos ha llevado a eso. Y fíjate que se sigue repitiendo con esta cultura tecnológica que tenemos hoy día, con el desarrollo de las redes sociales y de ese bombardeo que tenemos ya en este caso global, ya no es un tema de que no, es que es un tema de Occidente, en Oriente, no, no, en China lo vas a ver, lo vas a ver en Japón, lo vas a ver en África, lo vas a ver en Groenlandia, lo vas a ver en cualquier parte del mundo. Y pareciera entonces que hay como una uniformidad en ese sistema donde, bueno, estamos consumiendo y estamos cada vez más pegados a estos dispositivos. Y es difícil estar prohibiendo y estar diciéndole a los jóvenes tal y tal cosa. Hay medidas que están tomando los gobiernos, como es el caso de Brasil, donde está prohibido para los estudiantes estar llevando dispositivos móviles a las escuelas y a los liceos. Y hay como ciertas medidas, el baneo que tienen algunos países sobre plataformas que tienen contenidos muy perjudiciales. Ahora, ¿qué le dices tú a esa juventud, a todos esos jóvenes que están expuestos a cómo lograr
eh, al menos cuestionar eso que está allí. Sí, es que fíjate, en mi respuesta anterior está la respuesta. Nosotros nos manejamos, como te repito, en inocencia e ignorancia. Entonces, cuando tú estás haciendo el planteamiento, ya allí hay un pensamiento crítico, porque hay un cuestionamiento sobre el uso de esos medios, ¿verdad? Que tienen unos propósitos y unos fines. Entonces, por supuesto, si yo ya tengo una cierta toma de conciencia sobre el peligro que representan estos medios, del uso que se le está haciendo para sustituir, por ejemplo, cosas que no debían jamás ser sustituidas. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a una máquina, mira, ¿será que ella me ama o no me ama? O sea, no, tú no le puedes preguntar a la máquina, tú tienes que preguntarte a ti mismo o a sí mismo, uno debe preguntarse, ¿verdad? En base a una serie de elementos, la solidaridad, está pendiente, etcétera, etcétera. Entonces uno está depositando en instrumentos, en medios, y lo está colocando como fines. Pero ahí tiene que ya, hay que instalar el pensamiento crítico. Entonces eso implica una educación en temprana edad sobre el uso y el abuso de estos instrumentos. Son una televisión, por ejemplo, cuando yo era niño, uno veía, bueno, y mis abuelos me lo decían, oye, qué bueno, ahora uno a través de la televisión puede ver, bueno, cualquier cantidad de programas, etcétera. Pero de repente habían unas imágenes que se colaban directamente, que pasaban por la visión hacia el cerebro, y era para vender producto. Cada, ciento- cada cierta cantidad de cuadros, ¡pac!, te metían una propaganda. Y eso lo manejaron también los políticos. En la década de los 50, un filósofo precisamente de la escuela de Frankfurt llamado Eddie Fromm escribió Psicoanálisis sobre la sociedad contemporánea. Más allá del miedo a la libertad, el miedo a la soledad. Otro libro importantísimo como es La anatomía de la capacidad de la destructividad humana, ¿verdad? Y en esta serie de textos de la década de los 50 y los 60, Eddie Fromm nos advirtió el abuso que, por ejemplo, Hollywood y otros mecanismos de la televisión global estaba haciendo para hipnotizar las mentes. Por ejemplo, tú ves en la música que se coloca, que se repite, tuquiti, 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 ese tipo de música. Eso llega un momento que se mete y uno comienza, el cuerpo es apoderado por la música y uno comienza como a danzar. Y hay como un hipnotismo. Eso se ha sofisticado a la enésima. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el reggaetón? Y si eso es Que no necesariamente el ritmo es muy malo, pero tiene muchas sí, cuestiones repetitivas y vacías, ¿no? ahí está. Y estamos hablando de la década de los 50. Ya Goebbels, ese fenómeno, ese ser extraordinario y criminal de hitleriano, cómo manipulaba con la información. Eso se ha sofisticado. Eso se ha sofisticado. Entonces, hay que ir a la edad temprana, educar mm, a los niños y a las niñas sobre cuál es el uso mejor que se tiene que dar a estos instrumentos, que el propio medio de producción social, en este caso el medio de producción económico-político, mercantilista, capitalista, hace. O sea, nada se produce en la sociedad actual sin un beneficio particular. Es decir, el 90% de la población humana en general trabaja para el 10% de la población. Y ese 90% representado en una población global de unos 8.000 millones de personas, ¿verdad? Aceptan como algo normal lo que es completamente irracional. Es decir, toda la riqueza que se produce, toda la plusvalía que se produce, etcétera, toda la pobreza que se genera, pues, al no regresar esa plusvalía a la mayoría, y ellos lo ven como algo normal y natural, como normal y natural. Entonces, eso, ahí hay que inyectar pensamiento crítico. Entonces, pues viene lo que es la satanización. Oh, tú eres socialista, tú eres comunista, tú eres ruso, tú eres cubano, tú eres lo que sea, tú eres bolivariano. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo extraordinario contra el sectarismo, contra el dogmatismo, ¿verdad? Un ingeniero químico, por ejemplo, eh, estudia su química orgánica, etcétera, etcétera. Un físico tal, entonces obtiene su doctorado. Pero al no tener la conciencia crítica, se presta para crear armas químicas de destrucción masiva que van en contra de lo humano. Entonces la persona que tiene el conocimiento sobre estas materias, al crear estas cosas de destrucción humana, no tiene la parte de la formación de la conciencia para evitar ser el utilizado
y no crear, y él mismo decir, oye, yo no voy a hacer esto. Fíjate, en el caso de Albert Einstein, después que hace su teoría de la relatividad general y todo aquello, y pasa la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Se monta el Reichstag, Hitler en 1933, y arranca la Segunda Guerra Mundial en 1939. Los alemanes de esa época, esos fascistas que fueron derrotados en el 45, y hoy hay brotes de fascismo, lo que son como neofascismo, porque son los contenidos, que son contenidos que tienen que ver con el racismo, o sea, de la supremacía, etcétera, etcétera, donde solamente un grupo de humanos tienen derecho a vivir y otros grupos humanos no tienen derecho a vivir. Fíjate, a ver este qué hizo, con lágrimas en los ojos, hay unas fotos extraordinarias. Firmó una carta al presidente de Estados Unidos poniéndose a la orden para, bueno, mira, tenemos que adelantar nosotros las investigaciones sobre la penetración en el átomo y sacar la energía atómica. Claro, esto fue utilizado contra civiles en Nagasaki y Hiroshima. Es terrible. Eso también iba a ser usado en Corea, cuando se pasó del paralelo 37 hacia arriba, hacia China, y bueno, los chinos que venían ya desde 1945 al 48 y lograron sacar a los estadounidenses y a los coreanos que venían del sur hacia el norte y los llevaron de nuevo hasta el paralelo 37-38. ¿Qué te quiero yo decir con esto, Ricardo? Y para los que nos están escuchando, hay que educar, hay que educar en lo humano, hay que educar em, para la paz. Hay que recordar que nosotros somos seres finitos, somos seres mortales y que necesitamos ser seres solidarios como lo fuimos durante millones de años. Millones de años. Por lo menos cuando tú llegas a la época de los egipcios, los fenicios, los mesopotámicos, más o menos unos 6.000 años de época actual hacia atrás, las culturas que existían antes de la desintegración de la comunidad primitiva eran comunidades solidarias, comunidades solidarias. O sea, es decir, que de la historia que nosotros conocemos, el 99%, por decirlo de alguna manera, vivían en comunidad. En comunidad eso implica solidaridad, así, el otro me importa, la otra me interesa, el mayor tiene un respeto, etcétera, etcétera. Algo así como los vietnamitas. Los vietnamitas pudieron sacar a los norteamericanos, a los estadounidenses de sus tierras. Primero lograron sacar a los chinos, etcétera, etcétera. Lograron sacar a los franceses, después se metieron a los norteamericanos, pero lo lograron sacar porque el pensamiento vietnamita se dio aplicándolo, taoísmo, shintoísmo, brahmanismo, dijeron, oye, vale, esta gente atenta contra la naturaleza, esta gente no respeta a los ancianos, esta gente, entonces eso que no veían en esa cultura hizo que los vietnamitas se unieran. Y nosotros como una cultura humana global necesitamos unirnos, ¿no? Unirnos en la paz, unirnos en la humanidad. Entonces, estos algoritmos, toda esta robótica, toda esta cibernética, etcétera, etcétera, que tratan de hacer del ser humano es una combinación de millones de años donde los átomos se organizaron en una inteligencia para crear lo que serían las moléculas. Y las moléculas se organizaron a tal punto que lograron crear los minerales y lograr crear las células vegetales y animales. Y esas células animales y vegetales, pero por ejemplo en el caso del humano, esas células del humano crearon tejidos. Y esos tejidos se organizaron a tal punto que crearon los órganos y esos órganos crearon un sistema, crearon 11 sistemas. Nosotros somos huesos, músculos, carne, etcétera, etcétera. Y hay una inteligencia que nos habita, una inteligencia que nos viene de un cosmos que nosotros tenemos siempre que ir estudiando, investigando, porque ese cosmos es infinito. Entonces, de eso es lo que se trata. Nosotros debemos hablar de la vida. La vida es movimiento, la vida es descubrimiento, la vida es novedad. Hay una serie de autores, por ejemplo, orientales, Lao Tse, o Lao Tzu, o Lao Tzu, el Tao Te Ching. Por ejemplo, eso hay que estudiarlo. Que son sabidurías ancestrales, ¿no? Porque eso están hablando del humano. Chuang Tzu, el taoísmo, eso hay que estudiar mismo Confucio. Confucio en las Analetas, que es los 4 o 5 libros que él escribió, bueno, que escribieron sus estudiantes, sus discípulos, donde todos nosotros tenemos un lugar en la sociedad, todos nosotros tenemos un lugar en el universo. Nosotros somos el camino, somos un camino. O sea, de eso es lo que se trata, de la vida. En el caso de nuestras culturas ancestrales, ¿verdad? Este,
bueno, beber de esa cultura de la madre tierra, de la Pachamama. exactamente, Fí- estudiar eso, ¿ves? Fíjate, Luis Felipe, tú, digamos, para resumir un poco, nos estás diciendo de alguna manera volver al origen. Y cuando hablamos de volver al origen es mirar hacia atrás para seguir viendo hacia adelante, para, bueno, para transformar esa realidad, ¿verdad? Mira, Luis Felipe, volviendo al tema del pensamiento crítico, bueno, están escuchando América Dialoga. Este servidor, Ricardo Romero Romero, conversa con su maestro Luis Felipe Bellorín, quien nos ha hablado hoy del pensamiento crítico. Lo ha hecho con unas explicaciones muy sencillas, muy accesibles para todos. Pero ahora vamos a hablar un poco de la utopía. ¿Cómo se conecta el pensamiento crítico con la utopía? Explícanos un poco, digamos, vuelvo y te repito, como que si fuéramos niñitos de kinder, ¿qué es la utopía y cómo se conecta con el pensamiento crítico? Yo recuerdo una vez que tú me dijiste que te habías estudiado o habías leído, conocido el libro de la magia, la técnica de Juan David García Vaca. Sí, sí, claro. Pero en ese libro de Juan David García Vaca, escrito, publicado por la editorial Antropos en España, este filósofo de Navarra que vivió, Además fue nacionalizado venezolano. claro, claro, tiene un gran amor por América Latina y particularmente por Venezuela, fue maestro de uno de los que yo más he bebido, que es Ludovico Silva, este filósofo y poeta crítico venezolano, ¿no? Entonces, él hace referencia en ese libro, ¿verdad?, sobre la utopía. La utopía son los sueños. Todos los sueños que nosotros los seres humanos tenemos son utopías. Ahora bien, el hombre en la medida que sueña y puede llevar a través del conocimiento, ahí entonces interviene el pensamiento crítico, ¿verdad?, llevar a la realidad esos sueños. Así como nos lo decía Simón en un momento determinado, nos lo decía otros escritores del surrealismo, ¿verdad? Que tiene que que rayan entre el surrealismo, la magia y la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un Julio Verne, el hombre soñó en volar, el hombre soñó en viajar por debajo de la tierra, el hombre soñó en penetrar los océanos, el hombre soñó, entonces, bueno, en la medida que uno sueña, ¿verdad? Uy, yo quiero tener tal cosa, yo deseo, hay deseos auténticos y hay deseos que son infundados. Por ejemplo, yo de niño estaba en la puerta de mi casa, tendría unos 3 4 años de edad, y mi mamá estaba teniendo a alguien allí en la puerta, y entonces yo estaba ahí al lado de ella, yo le llegaba un poquito más arriba de las rodillas, y en ese momento yo miré al cielo, y cuando miré al cielo, yo me aterré, porque vi que algo se movía en el cielo, y me escondí detrás de la falda de mi mamá, y mi madre se volteó y dijo: "¿Qué hijo, qué te pasa?". Y yo le señalé con el dedo: "Mamá, se mueve". Y me dijo: "Hijo, eso son las nubes". Entonces, como ella me respondió con aquella tranquilidad, y dije: "¿Cómo son las nubes? Bueno, ¿qué será eso?". Y yo dije: "Oye, algún día yo subiré a las nubes, algún día yo voy a volar a llegar a las nubes". Y empecé como a fantasear allí, guau, cómo llegar a las nubes y ver que se mueven. Y entonces yo, claro, cada cierto tiempo yo miraba hacia arriba y veía que las nubes no estaban. A veces había un cielo, o lo que se conoce como cielo azul, ese reflejo de la atmósfera con la luz, el oxígeno, etcétera, etcétera, y da ese color azul. Y luego sigue un grisáceo, entonces todo aquello. Entonces, cuando, por ejemplo, en la literatura se colocan los sueños, en la medida que los seres humanos vamos conociendo sobre la realidad, nos vamos apropiando de la física, de la química, de la biología, y entonces nosotros vamos aplicando a los sueños ese conocimiento. ¿Ves? Por supuesto, nosotros hemos traspasado líneas que nunca debimos traspasar. Cuando nos metemos dentro del átomo, hemos traspasado cosas porque los seres humanos, el modo de producción dominante, que en este caso el sistema de producción capitalista, imperialista, ha utilizado tecnología y ha utilizado el conocimiento científico, por lo menos de la energía atómica, para destrucción. Ha utilizado la química para destrucción, ha utilizado la física para destrucción y así sucesivamente. Pero así como ha hecho esto, también ha hecho cosas maravillosas. Ha hecho descubrimiento, un avión, por ejemplo, un vehículo, una bicicleta, el descubrimiento de la rueda y de la rueda cualquier cantidad de artefactos mecánicos, después eléctricos y después y para de contar. Hasta una pila, desde un casco, una olla para respirar, metiéndote 2 o 3 metros del agua. Y claro, una vez que uno consume el oxígeno de la olla que está tapándote la cara,
Entonces tiene que salirte, porque si no, bueno, ya te consumiste el oxígeno que estaba allí. Y entonces hemos creado bombas de oxígeno, hemos penetrado a la profundidad del océano, aunque todavía falta mucho poder descubrir. Hemos salido fuera del planeta, hemos colocado telescopios en el espacio, bueno, cualquier cantidad de cosas. El pensamiento crítico que actúa sobre los sueños, sobre las utopías. Entonces yo digo, bueno, yo voy a inventar una cosa que abra las minas, por ejemplo, de los ladrones donde Alibaba llegaba y guardaba los tesoros. Entonces, en la literatura es ábrete sésamo. Entonces, esa palabra tocaba la piedra y la piedra se movía. ¡Guau! Y entonces, bueno, entraba la gente, los piratas, aquellos, y cuando salían, después de haber guardado su tesoro, entonces decía, ciérrate, sésamo, y la piedra se movía. Eso está en la literatura, pero 100 años, 200 años después, bueno, a través de la física, de la energía, del calor, se detecta el calor humano, hay unas celdas electromagnéticas, electroeléctricas, fotoeléctricas, y entonces tú no se va acercando a la puerta y la puerta se abre. Te llega a cualquier grifo de cualquier hotel, mete tu mano y se abre, y así pare de contar. Por ejemplo, a mí me colocaron una inyección en quirófano en el ojo derecho, en una clínica especialista en cirugía ocular, y esa me la colocó fue un robot, era un brazo de un robot manejado por la médica de vitrio. Entonces, yo en quirófano coloco con una planchita, con unos agujeros, sale el robot desde el techo con una aguja especial y me coloca la inyección de alta tecnología. Eso es beneficioso para mí, por mi problema de la visual, ¿no? Entonces, así como se hizo del sueño de Ábrete Sésamo, así hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Una cantidad de cosas que el ser humano soñó, ¿verdad? Y que hoy nosotros tenemos que pasar por el pensamiento crítico. Una serie de descubrimientos que en vez de beneficiar a los seres humanos, lo que han hecho es dañar al ser humano. Por un lado, dañarlo en qué sentido? Que todos los seres humanos no tienen acceso a ese descubrimiento científico. Entonces son personas que sí necesitarían, por ejemplo, una operación de alto nivel de precisión de cirugía o de microcirugía, entonces de repente no tienen los recursos porque el medio de producción social solamente beneficia a los que tengan recursos económicos y pueden viajar a donde están los centros de estas tecnologías, entonces no lo pueden hacer porque, bueno, eso nada más tiene acceso a la persona que tenga que tener, por ejemplo, una operación de corazón, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos aquí el cardiológico latinoamericano extraordinario que ha hecho operaciones increíbles y desde aquí un hermoso y abrazos, saludos solidarios a sus médicos, a su directora, etcétera, etcétera. Pues una labor extraordinaria y así médicos, ¿verdad? Que imbuidos de pensamiento crítico, imbuido de la solidaridad, entonces, bueno, utilizar el pensamiento crítico para lo humano. El pensamiento crítico es la revisión en donde no se debe atentar contra lo humano, ¿ve? Porque si no, entonces no sería crítico. La palabra crítica es poner en cuestión lo que nos puede hacer daño y uno se proyecta a futuro. Ta, ta. Una persona influida por los medios de comunicación social privados ve que se puede colocar unos senos enormes o un trasero enorme o puede disminuir su barriga, su panza, etcétera, etcétera, o puede cambiar sus labios, o puede cambiar su figura influenciada por los medios de comunicación social, ¿verdad? De los modelos, ¿verdad? Que colocan allí, bueno, 90, 60, 90, etcétera, etcétera. Entonces reúne unos recursos, se someten a esta cirugía y después con las investigaciones que se hacen más adelante, resulta que lo que le colocan es dañino y peligrosísimo para su propio organismo, porque lo que le colocan esa prótesis en un lugar viaja internamente a través de la piel, y entonces, bueno, eso es terrible. ¿Ve? Entonces, el pensamiento crítico aquí es poner en cuestión esto. O sea, un momento, por eso que yo decía hace rato, hay rayas, hay límites que no debemos traspasar. ¿Ve? Eso 90% de la población global que te decía hace rato, que alimentan ese 10% de la población, y se ve como algo normal. Entonces, la irracionalidad instalada. Entonces, por ejemplo, Hegel decía, no todo lo racional es todo lo real es racional y todo lo racional es real. Entonces, por ejemplo, llega un pensamiento como de Henry Marr. Entonces dice, wow, acuérdate que se llama Carlos Marr, Carlos Henry Marr, un tipo sociólogo, doctor en filosofía, hace un análisis crítico sobre la sociedad y entonces hace unos aportes, ¿verdad? Criticando.
la economía política y entonces dice, wow, momento, aquí hay cosas que no deberían de pasar y están pasando. Y entonces eso Entonces, el pensamiento crítico ahí cuestionó esa forma de ver el mundo como la veía Hegel. Pero mira, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esto es Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En los controles, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Hemos tenido al maestro Luis Felipe Bellorín, poeta, cantautor, filósofo, diplomático, mediador de lectura. Muchas gracias, Luis Felipe. no, gracias a ti, Ricardo, la verdad. Y Nos despedimos. Ajá. dejaría una inquietud. Vamos a poner el ojo crítico al ecomaltusianismo. Ok, sería para otra oportunidad, así que nos despedimos. Hasta pronto.